¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Juan Manuel Casanueva de SocialTIC. Estamos celebrando el día de hoy el Día de los Datos Abiertos. Como cada año, el primer fin de semana, el primer sábado de marzo, se festejan los datos abiertos a nivel internacional y este año no es la excepción. Lamentablemente seguimos en contexto también de contingencia y pues no tuvimos el gusto, como lo hemos tenido desde hace varios años, de tener un evento en México esencial, con muchas presentaciones, talleres, justamente para incentivar, para motivar la apertura y uso de datos en espacios públicos, gubernamentales, acceso a la información, de sociedad civil. Y en esta tarde, pues lo que quisiéramos es ir identificando algunas iniciativas que para el contexto mexicano deberían ser muy relevantes para todas las personas que están involucradas en el uso de datos abiertos, en la apertura de datos, en la transparencia, porque pues tiene que ver con la agenda que se puede estar impulsando. Algo muy relevante de la apertura de datos es que muchas veces se necesitan muchas manos y diferentes sectores para hacerlo. Si bien los datos públicos deberían ser responsabilidad de las instituciones públicas, el que los hagan disponibles y accesibles para la ciudadanía, desde sociedad civil, desde grupos de comunidades tecnológicas, pues siempre hemos podido no solamente incidir, exigir que haya datos públicos abiertos de calidad, sino que también podamos hacer iniciativas desde nuestras propias trincheras para vincular datos, para abrir datos, para generar datos de diferentes ámbitos. Así que el día de hoy celebramos la apertura de datos, visibilizamos las iniciativas que en diferentes sectores se están haciendo para abrir y para utilizar datos, y el día de hoy pues vamos a estar dando pie a explicar algunas iniciativas que nos parecen muy relevantes en el contexto actual mexicano en cuanto a la apertura de datos. Y también el uso de datos. Vamos a tener ahorita las presentaciones de 5 iniciativas que hoy en día todos y todas quienes manejamos, exigimos, utilizamos datos deberíamos conocer. Vamos a empezar con el comisionado Adrián Alcalá del INAI para que nos comparta una iniciativa relativamente nueva. Tiene que ver con apertura de datos y una agenda de datos abiertos a nivel país. Después vamos a pasar con el equipo de la DIP, con Raúl Castellanos de la DIP, para que nos hable del plan de apertura de datos de la Ciudad de México. Posteriormente le daremos también el micrófono a la comisionada Mari Carmen Nava del Info Ciudad de México, justo para que nos habla de sus últimas iniciativas de apertura de datos desde un instituto garante del acceso a la información a nivel de la Ciudad de México. Y cerramos con 2 iniciativas de sociedad civil que ya son una tradición, es otra que está sucediendo en este momento. Aquí estamos con los colegas de Codeando México de Poder en una activación de código, cívica de código, para unir bases de datos y para hacer una vinculación de bases de datos de personas de interés público a nivel México. Y también se estará dando la voz al equipo de transparencia presupuestaria y al CIEP, que nos hablarán del rally de datos abiertos, que una vez más, una tradición del Día de los Datos Abiertos, se presenta el día de hoy, este rally, este concurso para explorar datos abiertos en el contexto de los ODS. Yo dejo esta introducción por aquí, le doy pie al comisionado Adrián Alcalá del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que nos hable de la iniciativa Abramos México y todo lo que se ha estado gestando, y es relativamente nueva. Te agradecemos muchísimo este espacio, y pues nada, cuéntanos de qué va Abramos México, cómo podemos participar quienes estamos en las agendas de datos abiertos, y pues bueno, cómo podemos estar en aporte y en sintonía con esta iniciativa. Creo que no te estamos... Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Listo. Perfectamente bien. Gracias. Saludarte, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Juan Manuel, y por supuesto a SocialTIC.
para platicar esta tarde tan importante en marco justamente del Open Data Day 2022. Un gusto de verdad estar con ustedes y coincidir con tan distinguidas colegas, mi amiga la comisionada Mari Carmen Nava, del Info de la Ciudad de México, Ali González, de Codeando México, Irving Martínez y Regina Garduño, así como Zuni Villa. Dado el objetivo de este conversatorio, quisiera compartir con ustedes, con todas las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, expertos, la iniciativa que presentamos el pasado 28 de febrero y que hemos denominado Abramos México. Como verán, se trata de un esfuerzo multisectorial para poner en la mesa del debate, en la mesa de diálogo, en la discusión pública, una estrategia que nos permita avanzar de manera pública, abierta y colaborativa hacia la construcción de una política nacional de datos abiertos. Antes de platicarles de ella, me gustaría recordar, y sé que lo saben, que México cuenta con avances muy importantes y significativos justo en la adopción de una agenda de datos abiertos. No partimos desde cero, es decir, hay un trabajo andado y hay que retomarlo. Desde el sector público, en el año 2011, se promulgaron los primeros instrumentos normativos en el ámbito federal y ya para el 2013 se profundizó más en la elaboración de políticas y estrategias para regular la forma en que serían publicados los primeros datos. Hoy incluso existe una comunidad de práctica liderada por organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que ofrecen experiencias, soluciones valiosas en apertura de datos y prueba de ello pues es justamente este conversatorio. No obstante, a más de 10 años del inicio de estas acciones, persisten los retos y desafíos, hay que decirlo con total claridad, retos y desafíos para consolidar esta agenda en nuestro país. Por ejemplo, menciono dos en concreto. Uno, la conceptualización de los datos abiertos, así como la definición de criterios y procedimientos para su generación y publicación por las instituciones públicas. Y dos, pero no menos importante, la falta de sinergias efectivas entre sectores para potencializar su uso y aprovechamiento e impactar en temas o en temáticas específicas. Esta situación ha sido diagnosticada en múltiples espacios como la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México, que fue convocada en mayo del año pasado y donde recordarán se coincidió en avanzar hacia la construcción de esta política nacional de datos abiertos. Es por ello que el pasado 28 de febrero presentamos en el INAI a toda la comunidad la estrategia Abramos México, promovida por instituciones que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia, Codeando México, el Colmex, el CIDE, la Secretaría de la Función Pública y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y tiene dos objetivos principales. El primero, definir y coordinar y dar seguimiento a las actividades, tiempos y componentes del proceso de construcción de la política pública que ya he mencionado. Y el segundo, como resultado, dotar al Estado mexicano de un instrumento referencial de política pública que pueda ser adoptado por organismos garantes y por sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, es decir, los más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional. Queremos, pues, con ello asegurar una perspectiva nacional que esté articulada, que esté ordenada, pero que también tenga objetivos comunes. Como parte de esta estrategia y para lograr los objetivos previstos, considero relevante comentarles esta tarde que se llevará a cabo la integración de tres grupos estratégicos. El primero de ellos, denominado Grupo Impulsor, integrado por las instituciones organizadas y convocantes, y que será responsable de hacer posible Abramos México. El segundo grupo es el Grupo Técnico, responsable pues de la ejecución de las acciones en torno a la construcción de la política pública. A modo de facilitador, también se encargará este grupo técnico de realizar las propuestas iniciales de documentos, de materiales y de contenidos. Y tercero, pero no, es el grupo especializado, un equipo multidisciplinario integrado por personas y organizaciones tanto nacionales como internacionales, quienes estarán a cargo de retroalimentar el documento de política pública a partir de su experiencia y su especialidad. En cuanto al proceso de construcción, permítanme comentar lo siguiente. Se prevén tres etapas principales. La primera, que es la preparación y la apertura, que consiste en la instalación del grupo impulsor, así como la elaboración y aprobación de los primeros insumos o materiales para detonar, pues, la discusión. La segunda es el desarrollo de los trabajos, que consiste en la instalación del grupo especializado y la ejecución de estas acciones propias para la retroalimentación del documento de política pública.
Y el tercero, cierre y presentación, que consiste en la revisión, validación, publicación de la política pública en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. Todo esto esperamos que ocurra entre este presente año 2022, incluso hasta enero del año 2023. Estamos hablando de un proceso de diseño, de construcción, de largo aliento, la verdad, pero muy robusto, y posteriormente vendrá justamente la implementación. Ahora bien, especialmente en relación con la etapa número 2, si me lo permiten, quisiera destacar que esta se divide en 5 momentos clave. Entre marzo y mayo, esperamos desarrollar los trabajos al interior de los subgrupos o las mesas técnicas del grupo especializado. Invitaremos a personas expertas y organizaciones que son generadoras, publicadoras, usuarias, interesadas o especializadas en materia de datos abiertos. Será aquí en donde habrá un diálogo muy intenso y productivo y la colaboración para definir los criterios y los procedimientos mínimos de la futura política nacional. Entre junio y julio se pondrá a discusión el documento de la política pública o del proyecto de política pública en la segunda edición de la Datacon. Esperamos que se opine y se fortalezcan sus componentes. Entre agosto y septiembre prevemos hacer ya la consulta en el marco del Sistema Nacional de Transparencia para escuchar órganos garantes, pero también a sujetos obligados y comunidad de práctica en el ámbito nacional y recabar aportaciones de los mismos, también dependiendo de sus diferentes contextos, circunstancias y regiones, porque cada región es diferente y el contexto es totalmente diferente. Ya hacia octubre se abrirá la consulta pública nacional e internacional en la cual podrá participar cualquier persona interesada. Finalmente, entre octubre y noviembre, y como avance, se espera presentar en la Semana Nacional de Transparencia una versión de la política pública que recabe los aprendizajes de las etapas previas que ya he comentado. Un punto que es importante mencionar es la dinámica de las mesas temáticas y con la intención de garantizar rigor metodológico, comento lo siguiente. Habrá diferentes espacios. Por una parte se dispondrá de mesas en las que se buscará abordar el diagnóstico y el problema del que parte la política pública. Por otra parte, existirán también mesas en las cuales se revisará la solución planteada y los objetivos que desea alcanzar o que debe alcanzar esta política pública. Además, habrá mesas sustantivas que se discutirán o en donde se discutirán los conceptos, los criterios y los procedimientos que deberán de ser observados en el futuro por todos los sujetos obligados. Y finalmente, existe una mesa en la que se abordará lo referente a la plataforma informática que materializará este trabajo de la política pública, desde sus características, objetivos y los alcances, así como la evaluación, obviamente hay que evaluar de la viabilidad y de las opciones de las que se dispone actualmente. Por otra parte, y como estamos convencidos que es un esfuerzo de esta naturaleza, debe contar con la absoluta transparencia, pues obviamente por ello hemos previsto disponer de un sitio público de Internet. Actualmente está en construcción. En este sitio pretendemos informar de cada actividad que hagamos y los recursos que sean ejercidos, para tal efecto, los recursos públicos que sean ejercidos. Pero además, muy importante, y esto lo quiero resaltar, Juan Manuel, para todo el público, es que este sitio será un espacio activo de participación ciudadana y de retroalimentación de los trabajos y los documentos que sean generados. Aquí está Ali González de Codeando México, que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de procesos participativos y también es parte integrante de este grupo impulsor. Pues obviamente estamos seguros que tomaremos con ella y con todos los expertos las mejores decisiones en este sentido. El sitio público Abramos México dispondrá de 4 secciones que ustedes verán a continuación en la pantalla. Política nacional, para alojar los antecedentes en materia de datos abiertos en México y diagnósticos para la construcción de la política nacional. Otro espacio, pues, otra sección es el proceso de construcción, en donde se ubicarán los documentos y los materiales que son necesarios y que son generados en el curso de toda esta iniciativa a lo largo de todo este año. Aquí daremos seguimiento a cada una de las etapas, las acciones y las actividades, y será el mecanismo de interacción natural durante la consulta de la política pública. La otra sección es de participantes para conocer quiénes formarán parte de esta estrategia, desde el grupo impulsor, el grupo técnico y quienes integran este grupo especializado. Y muy importante, transparencia, un espacio justamente para la rendición de cuentas y la presentación de los recursos que utilizaremos en este proyecto.
Y antes de concluir, permítanme comentarles que en este momento, como parte de Abramos México, hemos definido como acciones inmediatas las siguientes. Destacar que una vez impulsado o instalado, perdón, el grupo impulsor, es decir, lo que pasó ya el pasado lunes 28 de febrero, se llevará a cabo la primera reunión del grupo técnico en la cual esperamos abordar los siguientes asuntos. Primero, la revisión y cierre de la presente estrategia y una ruta crítica. Segundo, el diseño y la redacción de la metodología que dará atención a la estrategia. Tercero, el inicio, pues, de este borrador que les comenté anteriormente de la política pública y los anexos del mismo, que será la base, pues, para la discusión y el proceso de construcción para la etapa 2. Y cuarto, identificar actores e instituciones que conformarán cada una de las mesas temáticas en el grupo especializado. Es por eso que en breve ya estamos casi a nada de lanzar este sitio público de internet de la iniciativa para informar justamente paso a paso lo que vayamos haciendo y, por supuesto, contar con la participación de toda la comunidad de práctica de expertos, expertas que están aquí también presentes, que se sumen a esta política pública, que participen con independencia de que invitemos, pero también pueden participar en el momento de la consulta pública nacional. Sabemos, la verdad, que no es un tema menor, pero de la misma forma es un reto muy alentador, un reto muy provocador y es un paso ineludible, pero también que es necesario para el país. Me congratulo finalmente y agradezco nuevamente a Juan Manuel Casanueva y a SocialTIC por el espacio para presentar, el espacio que le han brindado al INAI para presentar esta plataforma, esta iniciativa Abramos México en el marco de este interesante conversatorio y del Open Day Data 2022. Por su atención, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Comisionado Alcalá, muchísimas gracias a ustedes, al INAI y a tu liderazgo en esta agenda de datos abiertos. Algo relevante es que siempre los datos abiertos se tienen que ver de una manera multisectorial, desde todos y todas, quienes consumimos, quienes generamos datos. Este esfuerzo nos llena de entusiasmo, de esperanza, porque muchas veces, como ya mencionó aquí una colega en el chat, en los comentarios, pues bueno, qué bueno que hay un general en donde podamos participar quienes somos usuarios y generamos y procesamos y habilitamos el uso de datos, y que haya pues una agenda ordenada, especializada, basada en estándares para el uso y la apertura de datos en México. Así que muchas gracias por ello y pues estaremos al tanto, ¿no? del micrositio cuando surja y las siguientes actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Felicidades. Perfecto. Y siguiendo la agenda del día de hoy, vamos a lo local. Vamos aquí a hablar de la agenda de datos de la Ciudad de México. Nos acompaña Raúl Castellanos y también está con nosotros Irving Martínez de la ADIP, justamente para que nos vayan platicando de qué va la agenda de apertura de datos de 2022, y que nos puedan decir qué podemos encontrar ahí. Como pueden ver, aquí estamos un grupo pequeño de usuarios y usuarias de datos en el trabajo de la activación de código con Poder y con Codeando México. Así que cuéntenos qué datos hay, cuál es el proceso de participación que hay desde quienes utilizamos datos con la agenda de datos abiertos de la Ciudad de México y cuál es ese proceso. Muchas gracias por estar por acá. Perfecto. Muchas gracias, Juanma, y pues yo me sumo al agradecimiento. Muchas gracias a Juanma y al equipo de SocialTIC por esta actividad. Este es el tercer año que participamos en este evento, y en la mañana nosotros participamos con un taller de datos que David presentó. Los invito también a que lo escuchen. Y a continuación vamos a hablar un poco de los retos que implica la apertura de datos desde el nivel local, porque abrir datos no solamente es tener una plataforma en la que tú puedas compartir información, también involucra el plan legal para que tengamos esta información, o sea, asegurar que es un mecanismo que va a ser perdurable con el tiempo.
y también asegurarnos que la información no nada más se va a abrir con los intereses de la Ciudad de México, en este caso, sino que también vamos a escuchar a los intereses de las organizaciones de la sociedad civil y también de la academia. Y finalmente, que abrir datos no nada más es abrir datos tabulares, es decir, datos en CSV, sino involucra todo un proceso para que las personas interactúen con los datos y pasar de datos a información. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a mi compañero Irving Martínez, que nos va a hablar de estos pasos y de cómo nosotros lo estamos implementando en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, adelante, Irving. Sí, muchas gracias, Raúl, y buenas tardes a todos. Igual reiterando el agradecimiento a la invitación a este Open Data Day para presentarles un poco de esta iniciativa sobre todo del portal de datos abiertos de la Ciudad de México, que ya es, digamos, una iniciativa que lleva aproximadamente casi 3 años y en la que Raúl pues ha sido parte más integral del proceso, ¿no? También. Bueno, primero les quiero presentar un poco lo que somos nosotros, el equipo de datos abiertos de la agencia. Raúl es el subdirector de datos abiertos, ¿no? Él es el que ha llevado más, ha estado acompañando más el portal de datos abiertos casi desde su creación, y recientemente nos integramos David Ortega, que fue el que dio el taller de datos geográficos en la mañana, igual en el equipo de datos abiertos, colaborando sobre todo también con la parte del sistema de información geográfica. Y yo, Irving Martínez, que me integré al equipo también, sobre todo en la gestión del portal de datos abiertos. Entonces, básicamente nosotros 3 somos el equipo de datos abiertos que ahorita conforma la agencia, y los que llevamos como la gestión de los conjuntos de datos y de los sistemas de información que hemos creado, ¿no? En particular el sistema de información geográfico y el portal de datos abiertos. Tenemos como otros productos de datos abiertos también que los llevan, digamos, otras áreas de la agencia, como es el Tianguis Digital, por ejemplo, que es como de apertura de compras públicas, o tenemos el sitio de Tu Ciudad, Tu Dinero, que es, digamos, un sitio especializado de datos abiertos, pero enfocado como a finanzas públicas, ¿no? Los recursos, los egresos y la deuda del gobierno de la Ciudad de México, digamos, esos son sitios más especializados, pero cuya información a su vez también está contenida en el portal de datos abiertos. Entonces, digamos que el portal de datos abiertos es como que la plataforma que engloba la información de datos abiertos que la Ciudad de México genera, ¿no? Entonces, digamos, es el sitio de referencia, como la herramienta como única con la que queremos disponer, ¿no? Bueno, creo que antes de hablar un poco del portal, es importante tener como un contexto de lo que hizo posible, ¿no? La creación de este portal de datos abiertos, y este contexto es la Ley de Operación e Innovación Digital, que creo que es la que nos ha dado el sustento para poder innovar en este sentido, ¿no? Y aterrizar muchas de las cosas que creo que son muy relevantes para los datos abiertos y en general para la apertura de datos en la Ciudad de México. Esta ley fue apenas publicada en diciembre del 2018 y, digamos, para los temas que nos interesan a nosotros como equipo de datos abiertos, pues esta ley dicta los principios rectores de la gestión de datos y de gobierno abierto dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos, en la mera ley vienen conceptos como accesibilidad, ¿no? O la apertura de datos. Vienen los ejes rectores como de participación ciudadana, ¿no? Transparencia proactiva, que para nosotros también es una de las cosas más importantes. En un momento que les platique un poco del plan de apertura, la idea es que no solamente nosotros como gobierno abramos la información mediante solicitudes que se nos hagan llegar, sino también activamente se busque a las organizaciones de la sociedad civil o a personas de la academia para saber qué conjuntos de datos o qué tipo de información es de relevancia, ¿no? Puede ser información de coyuntura o información que le resulte de relevancia, proactivamente desde el gobierno, tratar de incidir para que se abra esa información, ¿no? Digamos que nosotros en el equipo de datos abiertos somos como un punto medio entre estas 2 áreas, digamos, y eso viene directamente de la Ley de Operación e Innovación Digital, ¿no? La transparencia proactiva. También el manejo de la información es otro de los ejes rectores que nosotros tomamos en cuenta al momento de hacer la gestión de portal de datos abiertos, ¿no? De tener nuestros criterios como de orden de la información o de la calidad de la información. La usabilidad de la información de la misma forma, ¿no? Tratar de que los datos estén en el mayor nivel de desagregación posible, que estén desagregados por variables relevantes como variables de sexo. Todo este tipo de cosas, digamos, nosotros tenemos que tenerlas en mente al momento de gestionar el portal, ¿no? Digamos, porque las aterrizamos directo de la ley, ¿no? Les comentaba también la calidad de la información. Y justo de esta Ley de Operación e Innovación Digital, pues se desprendió toda una política de gestión de datos, ¿no? Esta política, pues también es
es como un documento extenso que me parece que es muy relevante porque define algunos conceptos que para nosotros son muy importantes, ¿no? A la hora de llevar la gestión del portal de datos abiertos. Y el objetivo de esta política de gestión de datos es facilitar el intercambio y el uso de los datos entre las dependencias, ¿no? Digamos, tener como un estándar en qué se entiende por una base de datos que está limpia, ¿no? Una base de datos como ordenada. Esto facilita como el intercambio y el uso de datos, digamos. Y eso para nosotros es muy importante al momento en que nosotros hacemos la solicitud de una dependencia para abrir un conjunto de datos. Digamos que nosotros tenemos que tener en mente estos criterios o estos estándares para poder ya abrirla y crear ese repositorio dentro del portal de datos abiertos, ¿no? Entonces, otro de los objetivos es también desarrollar y ampliar las capacidades en datos y generar una cultura de datos en la administración pública. Digamos que nosotros, como equipo de datos abiertos, en ese sentido jugamos a lo mejor un rol un poco indirecto, pero es algo con lo que nos estamos topando, al igual que el modelo de madurez, ¿no? Que se refiere también a en qué etapa las dependencias públicas se encuentran en cuanto a su gestión de datos, ¿no? A lo mejor tienen los datos, todos los datos almacenados en tablas de PDF, ¿no? O a lo mejor ya transitaron a formatos, al menos en Excel, ¿no? O ya transitaron a formatos de datos abiertos, que es CSV u otro tipo de formatos, ¿no? Entonces, digamos, estas dos cosas nosotros participamos un poco de manera más indirecta, ya que nosotros nos podemos dar cuenta en qué nivel de este modelo de madurez de gestión de datos se encuentran las dependencias cuando empezamos a interactuar con ellas, ¿no? Cuando empezamos a colaborar con ellas para que nos den los conjuntos de datos que nos resultan relevantes, ¿no? Digamos que es como un rebote de información, nosotros les podemos decir, puede ser que nosotros llevemos a cabo una limpieza de información, pero también a partir de esto nosotros podemos dar como que un diagnóstico de cómo se encuentran las bases y requerirles también que mejoren la calidad de su información, ¿no? Entonces, digamos que no tenemos, como equipo de datos abiertos, tenemos como, digamos, la capacidad de ver directamente cuál es como que el nivel de madurez en la cultura de datos que tienen muchas de las dependencias, ¿no? Y nos ha tocado trabajar con dependencias con las que trabajamos muy bien, como CEMOVI, ¿no? Que tienen como un equipo muy fuerte también de datos en sus equipos dentro de la dependencia. Y creo que se crea como una muy buena participación porque como que ambos grupos empiezan a crecer, ¿no? Como en cuanto a la cultura de datos y te das cuenta de qué posibilidades hay de tener conjuntos de datos con muy buena calidad dentro del portal, ¿no? Y bueno, esta política de gestión de datos también establece definiciones muy claras de conceptos muy importantes para nosotros, ¿no? Básicamente los datos o los diccionarios de datos, ¿no? Tener diccionarios de datos para todos los conjuntos o que los metadatos estén claros, ¿no? Que es la información información acerca de los conjuntos de datos, ¿no? Digamos como la ficha bibliográfica de los conjuntos de datos. O los sistemas de información, ¿no? Que justo es como el portal de datos abiertos, el sistema de información geográfica. Digamos, estas definiciones también nos ayudan a hacer como una guía para lo que nosotros desarrollamos. Y bueno, ya contándoles un poco de los proyectos que llevamos a cabo, hace justo apenas como 2 semanas cerramos la semana de apertura, que bueno, el plan de apertura en general es un ejercicio que se ha llevado a cabo de manera anual para mantener los datos del portal de datos abiertos actualizados y relevantes, ¿no? Y para también saber qué datos son de interés para la ciudadanía. Entonces, el objetivo es como involucrar a como 3 grupos importantes, ¿no? La sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia que utilizan datos y los entes públicos, ¿no? Que son los generadores de estos datos. Entonces, se ha llevado a cabo desde el 2019 y, digamos, en el 2019 fue clave para, digamos, como que arrancar el portal de datos abiertos, ¿no? Porque estableció las prioridades en los conjuntos que se tenían que abrir. En 2020, pues ya se llegó a un listado de 69 conjuntos, ¿no? De interés ya después de realizar este ejercicio. En 2021, por la pandemia y todo, pues fue un evento en línea y fue abierto, ¿no? Se promocionó por redes sociales y todo esto. Y ahora en 2022, perdón, se llevó a cabo la semana de la apertura. Ya no fue solamente una sesión de un día, sino hicimos toda una semana de la apertura con diferentes ejes temáticos, ¿no? Que tocamos movilidad, el tema de mujeres, medio ambiente y seguridad durante diferentes días de la semana del 14 de febrero, ¿no? Participaban 21 miembros de la academia y entre academia y organizaciones de la sociedad civil, y las dependencias que nos acompañaron pues eran dependencias clave para estos temas, ¿no? Como CEMOVI, Mujeres, CEDEMA, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Próximamente acabamos, digamos, de concluir esto, ya reunimos como todos el feedback que nos dieron organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia para ver qué conjuntos podemos liberar, y estaremos liberando el calendario, ¿no? de lo que se llegó, los acuerdos que se llegaron, digamos, en estos 4 ejes temáticos, ¿no? Eso es una de las cosas que acabamos de
realizar. Y bueno, algunos de los logros del portal de datos abiertos, apenas recientemente, hace un año, en 2021, se transitó de una plataforma que era, digamos, requería como licencia y el gobierno de la ciudad como pagaba, y se transitó a una plataforma de software de código abierto, ¿no? Que es SECAN, que es una de las plataformas, digamos, usadas en muchas ciudades y países del mundo justamente para construir portales de datos abiertos, ¿no? Básicamente está especializada en eso. Y bueno, desde su estreno, el portal de datos abiertos ha tenido alrededor de 8 millones de visitas, ¿no? Y desde la transición, desde el 2021, que ya está en este software libre, pues más de 2,5 millones de visitas tiene el portal, ¿no? Igual, la información que tenemos alrededor de 208 conjuntos de datos y pues, 17 categorías, ¿no? Entre las más importantes está movilidad, seguridad, salud y medio ambiente. Bueno, la parte que ahorita nos estamos justo concentrando es mejorar la gestión del portal de datos abiertos, ¿no? Porque justo la relevancia de tener una buena gestión del portal es que, digamos, ya que podemos tener todos los conjuntos de datos abiertos que queramos, ¿no? Pero lo importante es que la información se encuentre rápidamente, que esté actualizada y que tenga ciertos estándares de calidad, ¿no? Digamos, esos son como los 3 ejes en los que nos estamos basando para gestionar el portal de datos abiertos. Entonces, recientemente, pues, hemos estado homogeneizando las licencias de uso, ¿no? Asegurándonos de que los formatos de los conjuntos de datos estén claros, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas para mejorar, digamos, esta como pequeña biblioteca que es el portal de datos abiertos, es uno de las labores más importantes que llegamos, ¿no? Tener los datos bien documentados, es decir, que tengan sus metadatos, diccionarios de datos y notas metodológicas, ¿no? Mucho de esto se relaciona también como la parte más atrás como de SECAN, de las cosas que hacemos, es como tratar de digamos, mejorar los procesos para que nosotros podamos tener como que un control más dinámico, ¿no? De la información que está actualmente en el portal de datos abiertos. Entonces, algunas de las cosas de lo que viene para el portal de datos abiertos la primera es mejoras en la visualización de la información, ¿no? Actualmente en la plataforma de SECAN, esta plataforma de software abierto, podemos visualizar la información de manera tabular, ¿no? Pero una de las mejoras en las que estamos trabajando es poder tener dentro del portal de datos abiertos mapas interactivos y gráficos interactivos, ¿no? Tablas con filtros agregados. Digamos, la idea de esto es lo que mencionaba justo Raúl, que transitar de tener solamente un repositorio de información a un lugar en el que la ciudadanía pueda acceder y pueda obtener respuestas basadas en datos, ¿no? De manera más intuitiva, sin tener que tener un nivel técnico en cuanto al conocimiento del uso de datos, ¿no? Sin saber usar una API, sin tener que descargar incluso el conjunto de datos, ¿no? Sin tener que ver una tabla que a veces puede ser como más abrumador. Entonces, tener un mapa que claramente te dé información, ¿no? Tener indicadores, tener numeralia en cada uno de los conjuntos de datos. Entonces, uno de los mayores proyectos que estamos trabajando para el portal. El segundo de esos es justo las mejoras en la gestión del portal, ¿no? La primera de ellas sería un tablero público de actualizaciones. Un tablero en el que la ciudadanía igual pudiera consultar qué tan actualizados están los datos y que fuera interactivo, ¿no? También filtrar por categorías, digamos, tener un solo dashboard para ver todo lo que está actualmente en el portal de datos abiertos y ver qué tan actualizado está, ¿no? Siento que eso también nos ayudaría a nosotros para identificar en dónde podemos mejorar. Y el segundo sería crear un micrositio de buenas prácticas, justamente derivado de la política de gestión de datos. Nosotros aterrizar todas estas ideas que vienen tanto en la ley como en la política de gestión de datos para crear manuales de buenas prácticas y justamente un micrositio de buenas prácticas que también nos ayudaría a hacer una documentación del portal de datos abiertos, ¿no? Por si en algún momento nosotros quisiéramos donarlo a otra ciudad u otra ciudad estuviera interesada en generar una herramienta similar al portal de datos abiertos de la Ciudad de México, nosotros podríamos tener una documentación completa de cómo es que logramos lo que estamos haciendo aquí en el portal de datos abiertos, ¿no? Y eso es básicamente esta iniciativa del portal y los retos que tenemos son justamente estas mejoras en la visualización y ciertas mejoras en la gestión del portal para, digamos, hacerlo más dinámico, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este plan de trabajo, por compartirlo. Algo que generalmente no se logra del todo es poder involucrar a usuarias, especialistas en datos, en los procesos de apertura y uso de datos, y es justamente lo que puede llegar a armar un círculo virtuoso de la apertura y uso de datos. Muchas veces, si una de esas dos áreas no se dan de una manera integral, pues hay datos que o no se usan o no se tienen revisados con la suficiente calidad,
o hay demanda de datos que no se sacia, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta iniciativa. Ya nos dijeron cómo podemos participar, ya nos dejaron bastantes provocaciones y exigencias. Si hay algo más que nos quieran platicar, decir a quienes usamos datos de este lado, por favor, díganos, y si no, díganos cuáles son los siguientes pasos que debemos de tener en la mira. Pues nada más, les compartimos el link del centro de apertura, se los vamos a mandar por acá para que de forma constante nos puedan como pedir información, y también pues que estén atentos aquí se los pongo en el chat, y también pues estar atentos a las redes sociales de la agencia, en donde vamos a publicar el calendario que ya mencionaba Irving, y también todas las mejoras al portal los vamos a estar compartiendo ahí en las redes sociales de la agencia. Y nada más, pues, aprovechar para agradecer el haber compartido el foro con Juanma, con el equipo de Social TIC, y también con personas que han hecho como este trabajo tan grande, entre ellos Ali, que va a presentar ya al final. Pues nada más agradecer que también es un trabajo que hemos construido con el tiempo y con los años. Esperemos que el siguiente año ya podamos regresar en presencial, como nos teníamos acostumbrados en esas lindas tardes soleadas de la Ciudad de México. Así que, Irving, Raúl, muchas gracias. Vamos con el programa y vamos a regresar justamente con institutos responsables del acceso a la información y la transparencia, también en ámbitos locales. Tenemos aquí a la comisionada Mari Carmen Nava del Info Ciudad de México. Mari Carmen, muchas gracias por estar este sábado celebrando, impulsando los datos abiertos, no solamente hoy, sino siempre. Un gusto tenerte por acá. Platícanos qué novedades hay en cuanto a apertura de datos desde la transparencia de la Ciudad de México, algunas iniciativas que podemos tener como nuevas fuentes de datos desde ustedes como órgano garante del acceso a la información en la Ciudad de México. Pues buenos días, más bien buenas tardes, feliz sábado, Juan Manuel, qué gusto verles por acá. Muchas gracias por la oportunidad de compartirles qué hemos hecho en datos abiertos desde el garante de la Ciudad de México. La verdad es que tenemos buenas nuevas porque el año pasado trabajamos un montón para poder liberar información y que pudieran tener a mano en bases de datos abiertos todas las solicitudes que se han presentado en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en los últimos 15 años. Y por acá tenemos también una presentación donde concentran los principales resultados, porque estamos ciertas que pues hay que aprovechar lo que ya preguntaron las personas respecto a todo lo de la Ciudad de México. Tenemos prácticamente que hemos concentrado en estos 15 años 1.475.000 solicitudes de información. Esto es de 2006 al 2020, porque el año pasado en el Info de la Ciudad de México estuvimos de plácemes, estuvimos de quinceañeras, ¿no? Entonces nos decidimos a trabajar sobre todo en dos vías, recapitulando y concentrando estas solicitudes de información, también haciendo la protección de datos personales antes de liberarlas y concentrándolas en un micrositio que pueden encontrar en el portal de El Info de la Ciudad de México. Ahí van a poder descargar prácticamente todo el conjunto de datos que ustedes quieran saber. Sobre todo, nos parece muy relevante tener presente que lo que ya preguntaron, hay un patrón de interés respecto a los distintos temas, ya sea sismos, llámese medio ambiente, llámese, prácticamente cualquier ámbito de interés, ¿no? En el caso de las solicitudes, incluso lo pueden empezar a jugar con la información de a qué entidad federativa le han preguntado más, a qué sujeto obligado de esta entidad federativa han preguntado más, también en qué temas pueden hacer la búsqueda en distintas modalidades, tanto por tema, por el tipo de solicitud, por la forma en que se requirió, si hay respuesta o no. Incluso pueden hacer un análisis de cuál es la información que
clasificaron y no la proporcionaron. Entonces hay todo un bagaje, una mina de datos aquí que pueden justo aprovechar, ya sea para temas incluso de prevención, de combate a la corrupción, de incluso ahora que estamos ya con la puerta al 8M, sobre mujeres, sobre feminicidio, sobre violencia, sobre empoderamiento, en fin, todo este material lo pueden consultar ya. Y estamos también por sumar el 2021, porque como les comentaba, tenemos aquí 15 años hasta el 2020 y estamos cerrando justo el año pasado 2021 para tener ya los 16 años de solicitudes sobre la Ciudad de México en datos abiertos. Nos parece muy, muy importante también poder señalar la relevancia en la Agenda 2030. Los datos abiertos van justo también de la mano del impulso de estas agendas y en particular hoy también venimos muy contentas porque compartimos la liberación de las bases de datos abiertos sobre medio ambiente. Aquí también, y escuchaba a nuestros colegas de la ADIP, que estuvieron un poquito antes que yo, donde hablaban de las mesas de apertura de datos que se realizaron y justo nosotros desde Estado Abierto participamos en esta narrativa y con algunas ideas y nos quedamos justo con esta relevancia también de tener ¿qué tanto han preguntado en la Ciudad de México sobre medio ambiente, sobre humedales, sobre lluvias, sobre el aire? Y nos parece también muy, muy relevante que prácticamente de esta información tenemos 55,000 solicitudes detectadas y claro, ahí lo que vamos haciendo es de acuerdo a los filtros de palabras clave, vamos bajando información, vamos haciendo esta catalogación, mismos ejercicios que cualquier persona interesada en la capital del país puede desahogar a través de este uso de datos abiertos, ¿no? Aquí también nos parece muy importante tener la relevancia de cómo con datos abiertos abonamos a la sustentabilidad o al llamado en ser y cuidar el medio ambiente por las decisiones públicas que se han llegado a tomar, qué podemos mejorar, cuáles son las tendencias. Incluso por ahí hicimos una gráfica, me parece que no la tenemos en esta presentación, pero la vamos a compartir igual en nuestras redes sociales de Estado Abierto, el Info, la Ciudad de México, por años de interés. Nosotras detectamos que en cuestión de medio ambiente, en 2017 hubo un pico, ¿no? Con más de 7,000 solicitudes de información al respecto. Entonces también se pregunta por el tema de las lluvias, en fin, y todo va concatenado con la posibilidad de inundación, la posibilidad de reacción, y creo que también en las comunidades dateras lo que también aprovechamos es que lo que ya se preguntó en este caso se puede visibilizar para ya solventar la respuesta de entrada y las personas no requieran volver a preguntar por temas que están con frecuencia interesadas. Entonces, creo que esa es la parte que como garantes de transparencia en México podemos facilitar a los sujetos obligados y decirles, a ver, de todas estas temáticas, lo que hemos observado en tu institución es que han preguntado por contratos, han preguntado por nóminas, han preguntado por obras, ¿no? Entonces, si hay una permanente y un constante patrón de interés en temas, poderlo aprovechar y visibilizar a través de los portales, a través de sus redes sociales, en fin, que la información, a mí me gusta mucho hablar que asalte a las personas y que no las personas sean las que tengan que buscar y las que tengan que litigar, tener información. Entonces, pues estamos realmente muy contentas de poderles dar estos adelantos y prácticamente llevamos esta narrativa de usar software libre, de poder contar con la accesibilidad en los portales y hay un micrositio exprofeso para ello en el Info en la Ciudad. Y también va concatenado
respecto a lo que trabajamos como colegiado en el Info de la ciudad, somos 5 comisionadas y comisionados, y en lo que corresponde a mi labor para ir resolviendo y lo que vamos abonando a través de recursos de información, de denuncias, de acuerdos plenarios que se han votado, también pueden encontrar esos bases de datos abiertos en este micrositio, de tal manera que no solo sea la parte de solicitudes de información, sino también de los recursos de revisión y las denuncias que se han ido resolviendo por parte del garante de la Ciudad de México, al menos desde diciembre de 2018, que es cuando yo estuve designada, hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante resaltarlo, porque digamos, a mí me gusta también hablar mucho de que son los balones de información que van preparando desde el ámbito social y que si lo solicitaron información, no lo obtuvieron, lo convirtieron en un recurso de revisión y hasta ahí se aperturó, entonces podamos visibilizar ese trabajo público que se hace desde la sociedad, recordando siempre que los garantes tenemos que ser facilitadoras de la información, tenemos que tal cual, ejercitar, llevar a sus últimas consecuencias lo que determinan las leyes para que las personas tengan este derecho a saber y tengan la información a la mano. Así que bueno, pues estas son las novedades que les venimos a presentar y los links que podamos, a través de los cuales puedan descargar la información, también se los compartimos ahora por el chat y por supuesto en las redes sociales de Estado Abierto del Info de la Ciudad. Y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de compartirles lo que hemos trabajado por acá. No, gracias a ustedes, a todo el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México por poner el ejemplo de lo que los datos abiertos se pueden llevar desde un órgano garante del acceso a la información a nivel local. Poner el ejemplo de que los datos abiertos son la máxima expresión de la transparencia, no solamente limitada a responder las preguntas de la ciudadanía, y también por establecer esta hipótesis que cada vez vemos que es el camino adecuado, en donde ustedes como órganos garantes tienen el pulso de la ciudadanía a través de las preguntas y las solicitudes de acceso a la información. Y si eso se convierte también en un círculo virtuoso para generar más información de manera proactiva, abierta hacia la ciudadanía, se va a consumir. ¿Por qué? Porque se está demandando, ¿no? Así que seguimos muy atentos, muy atentas. Muchísimas gracias por esta actualización y ojalá la próxima vez, otra vez nos podamos ver en físico con una comunidad más amplia, dinámica, porque sabemos que estamos por ahí en diferentes rincones demandando datos desde afuera de las instituciones públicas, utilizando datos para identificar qué está pasando y generando soluciones sociales. Mari Carmen, muchas gracias a todo el equipo. Y bueno, seguimos con la agenda del día de hoy y vámonos con nuestras queridísimas colegas de Transparencia Presupuestaria y de el CIEP que están por acá. Aquí está Lorena Caballero, también Sandra Vázquez del equipo de Transparencia Presupuestaria de Secretaría de Hacienda y Zuni Villa de el CIEP, para platicarnos algo que ya es una tradición en estos días de los datos abiertos, que tiene que ver con el rally de ODS. Bienvenidas, hola, cuéntenos. Hola a todos, mucho gusto estar otra vez aquí, un año más en el Open Data Day, y muchas gracias por el espacio que siempre nos brinda SocialTIC, por haberse vuelto un colaborador y un aliado permanente para nosotros acá desde Transparencia Presupuestaria y ahora en esta iniciativa conjunta que traemos con el CIEP. También un gusto que nos pueda acompañar Zuni hoy. Zuni, no sé si quieras compartirnos algo hoy del taller que tuvieron. Pues una vez más agradecerles a todas y todos por estar aquí, por siempre el interés de los datos abiertos, porque ya escuchando a nuestros colegas, pues finalmente aquellos datos que se publican y que luego no se pueden compartir, pues sirven, sí,
ese es el gran reto, ¿no? Que todos los datos que están allá afuera se usen finalmente, porque de eso se trata la transparencia. No es solamente abrir datos, sino también utilizarlos. Esta mañana mis compañeros del CIEP estuvieron ahí dando un taller sobre cómo usar los datos del presupuesto. Y pues bueno, de eso se trata este rally, que sin duda pues es una iniciativa en donde buscamos que la ciudadanía se empodere, que puedan conocer más sobre el presupuesto de egresos de la Federación y sobre todo que podamos proponer algunas soluciones para abonar al desarrollo sostenible. Ya mencionaban hace un momento también que el desarrollo sostenible es un tema tan complejo que puede abordar tantas aristas y hay muchas intersecciones en donde podemos proporcionar soluciones de género, pero también de medio ambiente. Y pues bueno, de eso se trata este rally que vamos a lanzar oficialmente en este portal y en este Open Data Day. Así que pues nada, yo les paso la palabra a mis colegas de Transparencia Presupuestaria, porque además es una iniciativa muy bonita en donde finalmente se une la sociedad civil con la comunidad internacional. Ya nos estás ahogando, si quieres yo le sigo. No te preocupes, Suni. Ahorita nos despedimos. Pues muchas gracias otra vez a Juan Manuel, a SocialTIC, al CIEP y a toda la comunidad de datos abiertos que están hoy aquí con nosotros, preocupados por la apertura de datos. Un poquito, pues presentándonos de nuevo aquí en esta 7ª edición del Rally de Datos. Venimos de parte de Transparencia Presupuestaria. Me acompaña hoy Sandra, que es parte del equipo, se está integrando su primer Open Data Day. Les traemos un breve recuento de qué es transparencia presupuestaria para aquellos que no nos conocen. Sabemos que la comunidad de datos abiertos es dinámica, es cambiante, entonces les queremos dar una breve introducción de quiénes somos, por qué ya tenemos tanto tiempo en el Open Data Day y qué es este rally de datos, ¿no? De dónde surge esta iniciativa, que como bien comentaba Suni, hace mucho de lo que intentamos en la comunidad de datos abiertos, que es unir los trabajos de gobierno, de la información pública, con los esfuerzos privados, ¿no? Y es así que el equipo de Transparencia Presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya desde 2011, viene trabajando para ayudar en la apertura de datos y para proporcionar información que consideramos que es vital que todos los ciudadanos conozcan, que es la información de en qué se gasta tu dinero, ¿no? A nivel federal, sobre todo, esto ha sido un parteaguas porque el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, que si bien nace en 2011, ha tenido varias iteraciones, ha logrado y tiene como propósito proporcionar esta información con alta calidad, que sea verídica, que sea accesible, que sea oportuna y que logre dar seguimiento y certeza a la ciudadanía de hacia dónde se va su dinero y cuál ha sido en los avances, en el logro de los objetivos, el desempeño de política pública y de gobierno en federal. La que sigue, por favor. Claro. ¿Qué tenemos en transparencia presupuestaria en relación a datos abiertos? Bueno, pues como ya tenemos algo de tiempo, algunos años en esto, el portal ha crecido mucho. Contamos con aproximadamente más de 3,000 bases de datos abiertos, ya vamos llegando por las 4,000. De finanzas públicas. ¿Y a qué nos referimos con finanzas públicas? Pues a todo lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario, desde la planeación de los objetivos de política pública, de programas presupuestarios, pasando por la programación, es decir, la estructura programática, cuántos programas federales tiene el gobierno para operar, el gasto federalizado, la presupuestación anual, cuánto presupuesto se ejerce cada año y cuál es el seguimiento y la rendición de cuentas con los informes trimestrales y la cuenta pública, entre muchas otras cosas que complementan este ciclo de las políticas públicas, el ciclo de finanzas públicas y año con año, en particular el ciclo presupuestario. Es así como el portal de transparencia se ha ido modificando y adicionando cada vez más información y como lo comentaban nuestros colegas
de la Ciudad de México ha sido un esfuerzo de cambiar de ser un repositorio para que pueda ser información disponible, ciudadanizada y consultable para todo público. La que sigue, por favor. Nos vamos a ir muy rápido, como les conté, ya la programación del ciclo presupuestario está constantemente actualizándose la información a lo largo de cada año y estamos siempre poniendo la información disponible ahí de con cuánto dinero se dispone, en qué se gasta y para qué se gasta. La que sigue. Y creo que es algo que vale la pena mencionar porque no mucha gente lo sabe. Como bien mencionaban al principio de este conversatorio, el camino de la política de datos abiertos en México ha pasado, últimamente por muchas cosas, pero transparencia presupuestaria ha sido una constante y una constante que ha sido reconocida pues a nivel internacional. En el International Budget Partnership está catalogada como el 4º lugar México en transparencia presupuestaria, y esto quiere decir que estamos pues en el top de los países que publican en qué se gasta y para qué se gasta nuestro dinero. Entonces, aquí el reto sigue siendo que la información que está ya disponible para todos no se quede nada más justamente en estos actores que nos conocemos, que estamos interesados en el tema de las finanzas públicas, en el análisis, sino que le pueda llegar a cada vez más ciudadanos, ¿no? Que ya no, y es de aquí donde nacen justamente las iniciativas como el Rally, que ya no sean siempre los mismos que usamos la información, sino que esto le pueda llegar a toda la ciudadanía que está interesada en qué se gasta su dinero. La que sigue, por favor. Súper breve para que ustedes tengan una idea de qué se van a encontrar si nunca han entrado al portal de datos abiertos. Van a encontrar versiones ciudadanas de todos estos documentos de finanzas públicas, pero también van a poder encontrar cuál es el ejercicio y la asignación presupuestaria de cada uno de los programas federales y las evaluaciones que han tenido y sus resultados. Pero también vamos a poder localizar la obra pública que está cerca de tu localidad. Vas a poder ver cuáles son aquellos proyectos de inversión en los que está invirtiendo el gobierno, cómo van en su avance físico, en su avance financiero, y qué significa esto para las comunidades o para las localidades donde están estos proyectos de inversión. También en la siguiente, por favor, vamos a poder ver que el gasto federal no nada más se localiza a través de programas federales, también tenemos el gasto federalizado que llega y que es parte fundamental del gasto que tienen para operar los gobiernos, las entidades federativas, los municipios, y cómo este presupuesto está etiquetado para determinadas funciones, si se está gastando en esto, dónde están esos proyectos, qué se está haciendo con ese dinero. Hay mucha idea de opacidad en el gasto federalizado, pero también es un poco de desconocimiento. La información ahí está y lo que queremos es que ustedes puedan explotarla. Y es así como en las secciones de capacitación y datos abiertos, ahí tenemos, si bien el repositorio de información, también una oferta para que ustedes puedan adquirir cada vez más habilidades para que exploten toda la información que se encuentra en el portal. Es así como constantemente ofrecemos iniciativas de capacitación que ahorita en la presentación van a aparecer. Y por otro lado, pues llegamos a estas iniciativas y mecanismos de participación ciudadana porque desde la Secretaría de Hacienda no nos hemos limitado a ver en qué, creo que ya te atrasaste un poco, Sandrita, vamos ya donde estamos hablando de, hemos trabajado en la Secretaría de Hacienda en poder ver cómo es que podíamos hacer más, qué más información podíamos brindarle a la ciudadanía respecto a qué está haciendo el gobierno en general, hacia dónde va en esta planeación de largo plazo en la que estamos todos como sociedad a nivel mundial, que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es así que en 2017 se hizo por primera vez un ejercicio de vinculación de justamente todo el presupuesto federal con los ODS. Y en el marco de esto tenemos ahora unas bases de datos históricas de cómo es que los programas presupuestarios contribuyen o dicen que contribuyen
establecen una vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creemos que es información muy valiosa, que se ha explotado muy poco, y es así que surge la idea de, con esta información que nosotros tenemos, de esta planeación a largo plazo, más la información que tenemos en las bases de datos de seguimiento a la planeación nacional, que fue una plataforma que lanzamos el año pasado para darle seguimiento a este Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que ustedes pueden ver hacia dónde vamos como país, qué programas están de verdad colaborando a la consecución de estos grandes objetivos de desarrollo sostenible, como eliminar la pobreza, combatir el cambio climático, entre los otros 17 ODS que conforman esta agenda. Y es así que surge esta idea de hacer el rally de datos un poco por la situación que tuvimos desde la pandemia el año pasado, y conjuntar estas dos iniciativas que ya estaban consolidadas. Una, por su lado, era el rally de datos en la calle para verificar obra pública, que ya sería su 7ª edición, en conjunto con el Exploradatos que venía impulsando el CIEP ya en 3 ediciones anteriores, y poder salir con este mecanismo de participación ciudadana mucho más robusto, que pudiera involucrar a la ciudadanía no solo en la verificación de la información, sino en la verificación y el uso de la información para la propuesta de soluciones desde la ciudadanía, de política pública, que tal vez desde gobierno a lo mejor no estamos viendo, o desde aquellos que ya estamos muy metidos en estos temas de finanzas públicas, no nos da tiempo de plantear como propuestas de solución. Y es así que pues este año tenemos el gusto de presentarles el Rally de Datos Abiertos. En esta 7ª edición, como en la edición anterior, que fue la primera vez que se hizo en línea y en conjunto ya con el CIEP, esta 7ª edición del Rally de Datos Abiertos, explorando datos para el desarrollo sostenible, los invitamos desde la Secretaría de Hacienda, el Centro de Investigación Económico Presupuestaria, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y el Programa de las Naciones Unidas en México para el Desarrollo. Y por supuesto SocialTIC, que siempre ha estado apoyándonos y colaborando con nosotros para que se inscriban a este mecanismo de participación ciudadana, donde lo que les proponemos es, la que sigue por favor, es que ustedes puedan utilizar esa información que está disponible, que puedan también estar con nosotros proponiendo respuestas, soluciones a temáticas en materia de equidad de género, de educación, de salud, de cuidados, de medio ambiente, usando la información que ya está disponible y proponiendo nuevas soluciones. Entonces, el rally básicamente consta de 3 retos, por favor. En el primer reto, precisamente lo que les proponemos es explorar toda la gama de datos abiertos que tenemos, sí, desde transparencia presupuestaria, pero en la convocatoria les damos otra lista muy extensa de instituciones que se han comprometido con la apertura de datos que les pueden servir para buscar cuáles son estas relaciones que hay entre estos fenómenos tan complejos que son los problemas públicos que tratamos de resolver a través de la Agenda 2030. Para después pasar a una etapa, después de haber planteado cuáles son estos problemas que queremos atender y con qué información lo vamos a hacer, a la parte que les damos nosotros como plus dentro de este rally de datos, que es el Consejo Datero, donde ustedes van a tener la oportunidad de consultar y de tener mentorías con expertos del tema, en las que ya van a saber cómo ellos abordan ciertos problemas, cómo ellos tratan los datos, cómo ellos les pueden dar consejos para presentar los datos. Si tienen alguna pregunta en específico de cómo es que se debe de entender el presupuesto, cómo es que la política pública o el presupuesto impacta ya después en estos grandes problemas de la vida cotidiana que tenemos, también ahí ustedes lo van a ver, lo pueden preguntar, pueden tener dudas. Y por último, la parte más importante es, después de usted haber este análisis, este mapeo de información, usándola y haber planteado una propuesta de solución a alguna de estas temáticas o de contribución a alguna de estas temáticas, vamos a pasar a
viralizar justo estos trabajos que ustedes van a hacer, que esperamos que nos acompañen a todos aquellos que nos están escuchando, que se inscriban, para a través de redes sociales compartir cuáles son estos hallazgos que hay y cómo es que la información, el buen uso de la información nos puede llevar a la solución de los grandes problemas públicos, no nada más del país, sino de muchos países, ¿no? Y que esta solución se pueda volver replicable y pueda ser estudiada y tal vez de ayuda para algunos otros que tuvieran este mismo problema en sus comunidades, en sus sociedades. Vamos a estar acompañados de estos grandes colaboradores que ya les mencioné previamente. Ellos van a estar como mentores, van a estar como jueces. Entonces, es una gran experiencia que los invitamos a sumarse a ella, no nada más como un ejercicio de uso de datos, sino como un ejercicio de verdad, de compromiso con la política pública, con los problemas públicos y con la ciudadanía. Por aquí ya les vamos a dejar el link a la convocatoria. Muy bien. Está también ya disponible, se liberó hoy justamente el minisitio donde ustedes le van a poder dar seguimiento a su participación en el rally de datos, su puntaje, cómo van en los avances. Es una idea muy dinámica de que ustedes puedan ir avanzando por esta calzada de los datos hasta convertirse en el o la Datlatoani de esta 7ª edición del Rally de Datos Abiertos. Los invitamos de verdad a participar, a sumarse. Es una gran experiencia, no se van a arrepentir y les aseguramos que van a aprender mucho de datos, de presupuesto y de política pública. Tsuni, te dejo. Bueno, yo sé que nos acompaña Sandra y más bien no sé si Sandra quiera agregar algo también, pero pues una vez más agradecer el espacio, extender la invitación y también comentarles que desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estamos abiertos a todas las preguntas. Si necesitan algún tipo de asesoría o algo por el estilo, nos pueden encontrar en nuestras redes, pero también pues vamos a estar dentro de estas mentorías en el rally, así que por favor inscríbanse, participen, tráiganse a sus amigos, pueden participar en equipos o individual y buenísimo, pues los premios también prometen, así que hay unos premios bastante interesantes al final y los iremos descubriendo en el camino. Así es, la convocatoria está en nuestras redes sociales, la pueden checar, en la mayoría aparecemos como @tpresupuestaria. Ahí pueden checar el link para la inscripción, la convocatoria completa. Y nada, solo reiterarles que es un gran ejercicio de participación ciudadana y que pues seguramente se van a divertir muchísimo. Hay por ahí unos retos para ganar puntos extra que seguramente, bueno, esperamos les llamen mucho la atención para que pongan a prueba y en práctica también su creatividad, el uso también de redes sociales y solo recordarles también que no necesitan ser expertos en datos. Está abierta la convocatoria para el público en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y antes de que pasemos, una recomendación que le puedan decir a quienes están interesados o sepan de alguien que podría interesarles el rally, una recomendación para cómo entrarle al rally de este año. ¿Qué nos pueden decir? Que escojan el tema que les interese, o sea, que si es una temática que a ustedes les mueve, va a haber información, nosotros los podemos apoyar, para eso están las mentorías, pero creo que la pasión que hay en el tema que ustedes escojan, eso es vital. Lo vimos en la edición del año pasado, tuvimos grandes trabajos y grandes apasionados de sus temas, educación, medio ambiente. Así es, piensen bien como qué es lo que quisieran resolver, porque tener una buena guía sobre los grandes temas que podemos abordar, de pronto nos podemos perder y decir, voy a arreglar la pobreza mañana. Y es un tema bien complejo. Entonces, desde esta humildad de cualquier mínimo aportación que podamos hacer es bien valiosa. Así que, pues bueno, acérquense a los datos, inspírense en la página del CIEP, traemos ahí algunas cosas que pueden serles de utilidad, entonces pues participen, que es lo importante. Sí, anímense a vivir esta experiencia, seguramente saldrán con muchísimos aprendizajes.
Y aparte de conocer todo sobre el tratamiento de datos, pues también échense ahí clavado al portal de transparencia presupuestaria, donde igual van a salir muy, muy bien nutridos. Y me sumo a la recomendación de acercarse a ustedes como quienes están detrás del CIEP, de transparencia presupuestaria. Muchas veces quienes no estamos en estos sectores pensamos que son instituciones imponentes, especialistas, que son inalcanzables, y no, son súper buena onda, están con toda la disposición de compartir conocimiento, y que uno de los retos muchas veces es entender bien qué está detrás, justamente para aterrizarlo en cosas concretas, en análisis concretos, que sí puedan tener soluciones también reales y concretas. Entonces, acérquense, por favor, justamente de lo que se trata este espacio es de ver también quiénes estamos detrás de algunas instituciones u organizaciones, y hacer equipos más grandes, y para eso son los datos abiertos, ¿no? Para usarlos, para compartir, para crear, para hacer iniciativas que tengan impacto social. Así que muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias por ahora acuñar el término Datatitlán. Datatitlán. Así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos, estamos pendientes de las actualizaciones del rally, y vamos dándole pie a la última presentación del día de hoy. Y nos acompaña Ali del otro lado de la mesa donde yo estoy. Así que estamos aquí en algo muy pequeño, no queríamos generar envidias, pero los colegas de Poder nos prestaron su terracita para hacer una sesión, porque urge que las comunidades de datos nos veamos también, no solamente trabajar a través de GitHub y en chats. Y el día de hoy se hizo una locura, un experimento, lo que Codeando México llama una activación de código, una activación cívica de código. Ali, por favor, cuéntanos qué está pasando, qué ha pasado, para dónde va esta locura. Gracias, Juanma. Pues empezando porque la idea de activación de código o activación cívica es que cualquier persona se pueda sumar a hacer una actividad. Esta actividad la empezamos hoy, pero ya de los participantes que hubo, pues muchos están interesados en seguirla, entonces hablar un poquito de la actividad. La actividad es porque pues ya tras 8, un poquito más de años de datos abiertos en México, lo que nos hemos dado cuenta es que falta que esos datos se hablen entre sí, ¿no? Que usen estándares, que se apunten los unos a los otros, y de eso se trata la actividad. Entonces, para hacer un ejemplo desde sociedad civil, agarramos 3 aplicaciones. Una está hecha justo por SocialTIC, llamada API Gobernantes, que es un API donde recopilan a todos los gobernantes en México. Parece fácil, pero increíblemente no hay un producto de gobierno al cual puedas mandar llamar y que te mande a los gobernadores. Después, ¿Quién es quién Wiki?, que es un proyecto que ya tiene bastantes años de existir, de Project Poder, que, digamos, recopila todos los contratos y las licitaciones de bastantes empresas y proveedores. Y finalmente, Wikidata, que es el proyecto de Wikipedia que se ocupa de dar datos estructurados, ¿no? Entonces, para cada artículo de Wikipedia hay un objeto de Wikidata que nos dice, pues ya el datito, por ejemplo, fecha de nacimiento, ya nos dice qué fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué hicimos hoy? 37 personas se inscribieron, más o menos yo diría que entre unas 15 y 20 estuvieron participando de manera asíncrona, y lo que hicimos fue, partimos de la lista de gobernadores y los buscamos en las 3 bases, y en este momento tenemos ya una base de datos que tiene a esos 32 gobernadores y su URL correspondiente en las 3 bases de datos. ¿Qué vamos a hacer con esa información? La idea es construir fotos de 360 grados de cada una de esas personas. Es decir, la parte de gobernantes pues se ocupa de esas personas como gobernantes. La parte de Wikidata pues a veces trae información enciclopédica muy grande, ¿no? Desde a qué partido pertenecen, dónde nació, a qué universidad fue, ¿no? Entonces la idea es jalar todos esos tipos de datos
biográficos de Wikidata. Y finalmente, ¿quién es quién Wiki? Pues algunas de esas personas no solo son dirigentes, sino que también son proveedores de gobierno o forman parte de una empresa, ¿no? Entonces, digamos que esa es la cara empresaria del representante. Y bueno, con eso lo que logramos fue algunos scrappers que vamos a acomodar en una página. Quizá para cerrar, lo que quiero contarles es que esto es, digamos, un proyecto, es un experimento, también es un proyecto filosófico para demostrar que los datos deberían interconectarse entre sí. De hecho, hace un par de años nuestras organizaciones firmaron un acuerdo que se llama Interconexión. Pueden encontrarlo en interconexión.lat, que se trata de que las organizaciones de la sociedad civil compartan datos. Y digamos, es una encarnación de ese proyecto. Entonces, esperamos seguir creciendo ese proyecto y demostrando cómo los datos vinculados dan una foto mucho más rica de la información. Ali, platícanos nomás un tema adicional. Algo que se estaba comentando al inicio de esta activación es que se buscaba que fuera la base de datos vinculada más grande de México. Ajá. Uno, ¿por qué es tan importante una base de datos vinculada y no existe? Si son datos bastante básicos, ¿no? Sí, es verdad. Creo que lo que pasa, y puse digamos, en el proyecto, no sé si se pueda compartir por el chat, creo que sí, puse una parte filosófica donde se puede explicar por qué vinculada, pero creo que tiene que ver con que ahorita en lo general los datos no se hablan entre sí, por ejemplo, ni en gobierno ni en sociedad civil, ¿no? Cada quien hace su base de datos y funciona muy bien ella solita, pero no describe una foto más grande. En las preguntas frecuentes justo describo que si, por ejemplo, el SAT expusiera los datos públicamente, algo así como sat.gov/RFC, ¿no? Podríamos ver los datos fiscales de la empresa. Y luego la Secretaría de Economía /RFC, entonces ya podría completar la foto con los datos del registro público de la empresa, ¿no? Entonces, ese patrón de diseño es parte de los que conocemos de datos abiertos, de la quinta estrella de datos abiertos de Tim Berners-Lee, y no se está haciendo en México. Creemos que se debería hacer porque de lo contrario estamos duplicando la información. O sea, yo voy y escribo RFC de la empresa, el nombre de la empresa lo escribo en mi base de datos, y los dueños lo escribo en mi base de datos, y luego fulano vuelve a hacer su base y vuelve a escribir el nombre. Entonces, si empezáramos a usar apuntadores, ya no tendríamos problemas de replicabilidad de la información, y la información podría actuar un poquito más en red. Entonces, creo que la idea base es esa. Y por cierto, vamos a estar Codeando México, y me imagino que las otras organizaciones serán parte de la DataConf, que estará ocurriendo en mayo de este año, con el INAI y con otras organizaciones de gobierno. Y la idea es empujar esta idea para que los datos abiertos pasen de ser datasets que unos pocos descargan y explotan a tener un enfoque de servicios al público, ¿no? Entonces, esperen ver un poquito más de esta idea. Buenísimo. ¿Algo más que nos quieran compartir? Aquí los colegas de Poder que están reunidos en la mesa. Don Martín, que está por aquí. Saludos a todos. Desde el Open Data Day aquí en México. Muchas gracias por haberse sumado a la activación. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de vincular los datos de nuestra base de datos de quién es quién Wiki con los de otras bases como Wikidata o la API de gobernadores de SocialTIC. Y estuvimos colaborando todo el día con varias personas en R, en Python, en lo que cada uno pudiera compartir, y los invitamos a seguir colaborando en el proyecto. Cuando tengan disponibilidad en el Slack de Codeando, vamos a estar continuando con el proyecto, y esperamos que en algún momento tener una web de datos mexicana o una interconexión de datos mexicana. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo generalmente desde el mundo de
de los datos abiertos desde sociedad civil, desde las comunidades tecnológicas. Si no abren datos, las abrimos; si no vinculan datos, las vinculamos, y este es un ejemplo justamente de lo mismo. El escenario óptimo, utópico, es que haya políticas y agendas nacionales y multisectoriales de datos abiertos que abran, que escuchen las demandas de los usuarios y usuarias de datos, y que se publiquen, se actualicen y sean base de muchos tipos de iniciativas de análisis y uso de datos con impacto social. Pero cuando estas iniciativas son fragmentadas, generalmente pues cada quien podemos hacer nuestra parte. Yo termino la transmisión del día de hoy agradeciéndole al equipo de Socialtech detrás de cámaras, a IDX sobre todo, Pau también en las redes sociales, por hacer esta transmisión posible. Esperemos que haya sido útil, y estaremos difundiendo desde Escuela de Datos, desde Socialtech, por supuesto, las diferentes iniciativas, no solamente mexicanas, de uso y apertura de datos. Ojalá el próximo año Open Data Day lo podamos celebrar una vez más, como ya era tradición, en un espacio abierto, con múltiples presentaciones, con comida, con bebida, y con talleres. Pero pues seguimos en pandemia, y aquí estamos, aunque nos pudimos dar el lujo de hacer una microactivación un poquito más presencial. De todos modos, aquí seguimos en contacto, en comunicación. Por favor, acérquense con las instituciones, con las organizaciones, con quienes hayan visto el día de hoy, para contribuir, para colaborar, para preguntar, para aprender más sobre datos abiertos. Así que miles y miles de gracias a quienes estuvieron en esta transmisión, a quienes nos siguieron, a quienes participaron en las diferentes talleres para justamente difundir y seguir abriendo datos en nuestro contexto. Gracias al INAI, al comisionado Alcalá, gracias a la DIP, a Raúl Castellanos e Irwin Martínez, gracias al InfoDF, Ciudad de México, con la comisionada Mary Carmen Nava y su equipo, al CIEP, Zuni Villa, y los colegas también del CIEP que dieron un taller más en la mañana, a la Secretaría de Hacienda Pública, de Crédito y el área de transparencia presupuestaria, con Lore Caballero y Sandra Vázquez, y obviamente aquí a los equipos colegas de Codeando México y de Poder. Así que, bueno, con esto cerramos la transmisión, y les agradecemos mucho, y a seguir echando código, abriendo datos y utilizando datos. Feliz Open Data Day.